Hola, bienvenidos. Gracias a todos por estar una vez más en este programa Alas de Isis Podcast. Esta vez vamos a estar grabando un video, ya que los guías siempre me están pidiendo, Laurita, salí más en el podcast, no tanto audio, así que acá estamos. Hoy tenemos un tema súper interesante, gente, que tienen que ver con los alienígenas y sus agendas para la Tierra, ¿ok? Este tema realmente va a dar mucho que hablar y lo empiezo a tocar en base a que también venimos tocando temas de los astros celestes, movimientos energéticos, bueno. Pero ayer me pasó un suceso bastante extraño que quería compartirlos con ustedes en este programa el día de hoy y que tiene que ver con unos seres extraterrestres un poquito turbios, podríamos decir. Si hay gente turbia en el espacio, la hay. Así que los vas a conocer y vamos a estar hablando un poco sobre ello. Vamos a ir a la intro del programa y arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es María Laura Cavalieri Lorenzo y el programa se titula Alas de Isis. Vamos a estar a través de mi voz compartiendo los mensajes de tus guías espirituales, de tus maestros, de tus ancestros y ancestras, tocando distintos temas, desde espiritualidad hasta nivel psicológico, emocional, cosas que nos pueden estar ocurriendo a nivel físico y que no sabemos cómo resolver. A través de los registros akáshicos, de Reiki, otras terapias curativas, oráculos, también vamos a estar interiorizándonos un poquito más en esta nueva etapa que comienza en nuestra vida. Que este podcast sirva para despertar tu energía y tu esencia, ilumines cada vez un poquito más, aprendas a poner límites a ti, a tu parte emocional y a otros, que aprendas a sanar tu vida, sanar tu pasado, tus memorias de dolor, ayudar a sanar a toda esa parte ancestral que a veces cargamos sin darnos cuenta. Que este podcast te ayude a liberarte entrando en una nueva esencia y energía. Como dice mi divinidad, todo es posible, así que vamos por ello. Bueno, acá estamos, bienvenidos, gracias maestros por estar. Acá estamos grabando un episodio más de las Alas de Isis. Ya le doy la bienvenida al maestro Saint Germain, al maestro Todd, al maestro Dorian Hagel que están conmigo. Así que ponete cómodo donde estés, no necesitas verme, sí, escucharme obviamente, porque vamos a estar tocando sobre este tema en particular que tiene que ver con las razas alienígenas. ¿Existen los extraterrestres? ¿Es todo? ¿Esta conspiración es real? ¿Hay alienígenas que tienen agendas positivas para la Tierra y otros que tienen agendas negativas para la Tierra? Que nos va a estar acompañando también hoy especial el maestro Adama. Aquellos que recién me conocen, sepan que yo soy canalizadora desde hace mucho tiempo, más o menos allá por el 2012-2013, y el canal Maestro Isis es el que me va a estar ayudando en esta transmisión de información de estos podcasts. Yo creo que una de las funciones en particular que he tenido a lo largo de las encarnaciones en la Tierra es ayudarnos a volver a conectar otra vez con la fuente divina. Otras de las memorias de Isis que me han ofrecido es justamente la sanación, ¿sí? La sanación y la integración de todos los aspectos de mi ser y del ser que cada uno es, para volver a vivir en una tierra en paz, en una tierra con armonía, equilibrada, donde esté en el dominio del amor y no de otra cosa. Pero para que nosotros logremos ese estado de ser profundo, amoroso y maravilloso, tenemos que entender que hay más cosas de las que son visibles hoy a simple vista. Muchas personas que vienen siguiendo el podcast o tal vez los programas del canal María Laura Cavalieri en YouTube saben que yo he hablado de algunas experiencias que he tenido a nivel, podríamos decir, no 3D, sino 5D, en contacto con seres extraterrestres, ¿sí? Seres que no son propios de la Tierra y que estas energías y estos seres, muchos son
como muy abiertos a hablar, a dialogar con los nuevos mediums, con la gente que está lista para conectar y despertar conciencia, y otros que no, otros que ellos siguen sus propias agendas, no son malas, podríamos decir neutras, pero bueno, tienen sus agendas aquí de ver cómo es el crecimiento, de investigación, de ciencia, y prefieren no intervenir en la evolución de la raza humana ni de ninguno de los seres que habiten el planeta, ¿ok? Estos seres alienígenas de espectro neutro en su agenda no van a intervenir ni nos van a ayudar en ningún momento de la historia de la humanidad, porque es algo que ellos sienten o creen que no les competen. Así que si sos una de estas personas que está diciendo, uy, espero que los alienígenas me salven, pues no va a pasar eso, ¿ok? Tenemos que arreglarlos nosotros con las cosas que hacemos bien o mal y poder enmendar y poner solución a muchas cosas de la vida cotidiana que se nos ha desfasado, de la ecología, etc. Como yo he hablado en algún momento, las agendas positivas, que no son los neutros, son las positivas, los seres alienígenas que están ayudándonos en la Tierra, ellos sí tienen una vocación de ayuda y de servicio. Muchos son como nuestros padres fundadores, lo he hablado muchas veces en distintos programas. Muchos han dado su material genético para nuestro desarrollo. Muchos han sido los precursores de la evolución del ser humano o de la evolución de las distintas especies en la Tierra. Son como, nosotros los conocemos como genetistas, dice el maestro Adama. Y es importante que no los endiosemos, porque ellos no buscan que los endiosamos de ninguna manera, sino que nos piden tomar real conciencia de que la evolución pertinente al planeta tiene que ver con nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos los que decidimos. Ellos nos dieron el material fértil y nos ayudaron en muchos aspectos de nuestra vida biológica en la Tierra y nos están facilitando mucha información a través de mediums o de personas que siempre han sido capaces de captar estos mensajes, esta información, esta tecnología y empezar a desarrollarla a la Tierra. Muchas de las informaciones que ya sabemos que hoy existen en el planeta realmente han sido avivadas por estas conciencias que lo que buscan es el desarrollo tecnológico, científico y la evolución moral y ética de todo el planeta. Esos son los seres con aspecto y agendas positivas. Pero vamos a hablar de una parte importante, que son los alienígenas que no tienen una agenda para nada, ni neutra ni positiva, y que más bien vienen negativamente a hacer uso de recursos en el planeta y también hacer uso de los recursos que nosotros les podamos ofrecer energética, espiritual y físicamente. ¿Ok? Hay mucha gente en la humanidad que piensa que esto no es real, que no existen seres alienígenas, que no existen los platos voladores, que nada de eso es real y que todo está metamorfoseado, que están copiados y hechos con tecnología y que la gente haciendo bromas y qué sé yo. Todas estas clases de personas que descreen favorecen mucho a las agendas mundiales políticas, porque ya sabemos que cuanto más se descrea sobre una cosa y más rumores haya sobre algo, generando el descreimiento de la población, esto justamente queda en fábulas, ¿sí? Y esto hace que la gente no se pregunte, no se cuestione, no investigue y por tanto no se asuste. Sabemos que los seres humanos somos bichitos raros, ¿no? Podemos ser muy amigables a veces, pero también podemos ser muy insidiosos, muy peleoneros, decimos en Argentina, peleamos mucho, conflictivos, también podemos llegar a ser seres bastante rudos si queremos. Por tanto, la mejor manera de guardar el orden, ¿sí?, mundial planetario, es guardarnos la información, ¿sí? No contar las cosas y tergiversar todas las informaciones posibles para que si llegaran esos rumores a confirmarse de alguna manera desaparecieran. Y es así como mucha gente ha sido amenazada a lo largo de la historia y no hace falta que
vos me creas solo a mí, sino que ha habido gente amenazada y gente buscada, perseguida, gente que ha desaparecido directamente de la faz de la Tierra por saber estos secretos que están involucrados con los contactos de origen alienígenas. Hay muchas formas de contactar con los seres extraterrestres y sabemos que algunas de ellas han sido de formas muy directas, ¿ok? Hay algunas formas de clasificación que son contactos de primer tipo, de segundo tipo, y los encuentros realmente físicos son los de tercer tipo. Los de primero son avistamientos, ¿no? Que uno avista naves espaciales o ve cosas raras en el cielo, platillos volantes, objetos que no sabemos qué son y que tienen una forma de volar muy extraña que no podrían ser un avión o un satélite. Y luego tenemos estos de segundo tipo que tienen que ver con alguna clase de contactos radiofónicos, alguna otra clase de explicación de algo que está más allá, pero sin un face to face, como ocurre en el contacto de tercer tipo, en donde sí hay no solo un avistamiento, sino hay un contacto directo de estas razas alienígenas con personas en el planeta. Hubo muchos casos de abducción, es decir, de personas que fueron abducidas, tomadas, secuestradas por estas razas alienígenas que no sabíamos o no sabemos qué origen son, y donde estas mismas personas describen en esos encuentros situaciones bastante feas, ¿sí? Como experimentos, torturas, violaciones, inseminaciones, retirado de material genético. Y es más, muchas de estas personas que estaban o han estado clasificadas en muchísimos de los libros secretos de los gobiernos, como por ejemplo el de Estados Unidos, han venido con marcas después de estos encuentros y cortes y situaciones que no son compatibles o no eran compatibles con la tecnología médica actual en esos momentos. También hemos visto que los contactos de segundo tipo, en donde los alienígenas han dejado rastros o huellas como los campos de cultivos o los cortes en el ganado, cosas raras que no eran posibles de realizarse de forma física en la Tierra porque no contábamos con esa clase de tecnología. En su momento se hablaban de cortes láser muy limpios, formas de quitar los órganos de una forma que no es normal, como cortes súper limpios. Estas cosas, gente, muchos los desprestigian porque dicen, esto es un invento, esto se puede hacer, y la gente va e intenta reproducir estas situaciones como en los campos de cultivo y notan que es imposible, porque incluso los cortes, la forma en la que los campos o los cultivos quedan tras la formación de esto, el tiempo que te lleva, porque aparentemente hay filmaciones, incluso las he visto, de personas que graban cómo se crean estos campos de cultivos en escasos minutos, ¿sí? Se aparece como un platillo que vuela y empieza a generar esas rotaciones o movimientos raros en el campo, y aparece inmediatamente el crop circle, que es el campo de cultivo, con estas formas que son como artísticas, mandalas, geométricos, son cosas que hechos por la humanidad son muy difíciles, ¿sí?, de reproducir. No obstante, obviamente los detractores del fenómeno ovni han estado por mucho tiempo enviando estos mensajes, ¿no?, de que todo esto se puede hacer. Es más, han hecho pruebas y se ponen, mira, si yo creo un Ferrari en el campo de cultivo, pero una cosa es crear un dibujo y formularlo de la forma que lo han hecho, y otra es crear estas bellezas que son mandalas impresionantes y formas geométricas impresionantes con mensajes detrás de esto, ¿ok? Pero bueno, siempre va a haber gente que es descreída y está perfecto, porque tiene que haber gente que no lo crea todo, si no seríamos tontos.
pero sí lo más importante es empezar a estar con la mente abierta. ¿Qué pasaría si realmente esto existiera? La mayoría de los seres humanos, me dice el Maestro Jesús, está esperando que baje un platillo volador, se presente en el medio del Vaticano o en el Pentágono y diga: hola, hello, acá estamos, ábranos la puerta de par en par. ¿Okay? Y tienen estas ideologías de que los seres extraterrestres van a bajar, ¿sí? Como en estas películas hollywoodenses, y van a iniciar el contacto: hola, ¿qué tal? Vengo de Marte. Y van a empezar a dialogar con la humanidad y todo va a ser una celebración, ¿ok? La realidad es que para poder llegar a esa etapa tiene que haber un periodo de adaptación muy grande. Y una preparación muy intensa de la humanidad, porque ya sabemos cómo somos, lo acabo de repetir en el inicio del programa. Acá descubren un aparato nuevo, ya están pensando cómo hacer una bomba. Desarrollan una tecnología nueva, ya están pensando cómo utilizarlo en el sistema militar. Si no me gustó tu cara, te pego un tiro. Entonces, el ser humano hoy tiene un grado de violencia tal que primero dispara y luego habla. ¿Ok? Y eso no es algo que sea nuevo, vos lo sabés, yo lo sé, todos lo sabemos, dice el Maestro Jesús. Entonces, para poder iniciar un diálogo con razas extraterrestres muy avanzadas, sobre todo los que tienen una agenda positiva, ellos se mueven en un estado de conciencia de pureza, de amor, de inteligencia, de sabiduría, son sumamente racionales y por supuesto no entienden cómo la gente en la Tierra todavía se pelea uno con otros o discuten. No entienden por qué todavía no nos organizamos para ser un planeta unido. O sea, nos ven como unos bárbaros y unos cavernícolas, así como nosotros vemos muchas veces a las tribus, ¿no? O a los seres de Medio Oriente o a las tribus amazónicas, son unos cavernícolas. Pero sin embargo, también hay y esto no es con ánimo de ofender a nadie, ¿no? Por supuesto, porque cada pueblo es autosuficiente y es maravilloso a su manera. Y eso es lo que ellos también ven. Entienden que detrás de este potencial que aún está por desarrollarse, estamos en crecimiento, ¿sí? Constante. Entonces eso lo ven. Estos seres lo que tratan es de buscar ayudar en el desarrollo de sus hijos, porque al fin y al cabo somos sus hijos biológicamente, ¿sí? Porque han contribuido los que podían con ADN y con material genético para reestructurar todo el hábitat de manera que, me refiero a hábitat con la Tierra, de manera que pudiéramos habitar la Tierra y nuestros cuerpos se adaptaran fácilmente a los cambios, ¿ok? Siempre hablo de que este planeta sufre metamorfosis drásticas de un momento al otro, que no ocurre en otros planetas de este sistema, ¿no? A veces, solar. Pero bueno, la cuestión es que hay una gran metamorfosis, había que adaptarse y los que pudieron colaboraron de esa manera y los que no, colaboraron introduciendo información, tecnología, la música, sabiduría, conexión espiritual, aperturas de corazón. O sea, han hecho dentro de esa agenda positiva una posibilidad interesante para poder, estoy mirando que el micrófono está prendido, para poder generar un campo de conciencia mayor y una apertura para el día de mañana poder realizarse un encuentro de tercer tipo. ¿Ok? Hay un encuentro que tal vez no sé si es tan charlado, que es el tema de los encuentros de cuarto tipo. Estos encuentros son más bien telepáticos o son a través de los nuevos mediums o los canalizadores. Esta clase de fichaje de encuentro no está tan tomado en cuenta, me dice el Maestro Jesús y el Maestro Adama, porque obviamente sabemos que el ser humano tiene un grado importante de invención y a veces, muchas veces quiere sacar rédito de estas cosas y terminan inventando, terminan creando fábulas, terminan no siendo cierto, y eso genera un gran desprestigio para los que sí estamos conectando realmente con otras cosas raras del otro lado del universo y que estas cosas nos pasan en realidad, ¿sí?
Entonces mucha gente desoye esto que está pasando en la Tierra o trata de no verlo, que es la conexión de los seres humanos telepáticamente con seres que dicen ser alienígenas y que de hecho han demostrado a través de sus canalizaciones y de hechos físicos fehacientes conexiones con estas razas, ¿sí? De seres. La mayoría de ellos, por supuesto, dicen tener una agenda positiva, ¿sí? Una agenda que va a ayudar a la humanidad e introducen a través de este medium, de este canalizador y a través de su telepatía, información que nos puede llegar a ser útil para nuestros crecimientos educativos, poblacionales. Muchos de ellos están introduciendo incluso la creación de aparatos, ¿sí? De aparatos que nos van a ayudar a mejorar el clima, purificar nuestras aguas. Esta nueva forma de conexión, que es muy interesante, se debe a la gran apertura que ha tenido la humanidad en estos últimos años, ¿ok? Esta gran apertura se debe a este esplendor de conciencia que hoy le llamamos la era dorada. Muchos dirán, bueno, pero esto es nuevo, ¿qué es una filosofía? ¿De dónde sale? ¿La New Age es así? No. Hace más de 13.000 años, cuando la Tierra todavía estaba en un estado de apertura de conciencia y de luz, es decir, pasábamos por los 13.000 años celestes de luz de verano galáctico, y antes de finalizar ese verano galáctico, que para aquellos que estudian el calendario maya, sabe que se componen 13.000 años, ¿sí? La primavera y el verano, ¿ok? Que es el sistema de rotación que tiene nuestro sistema solar alrededor del Sol central, o llamarle el agujero negro central de nuestra galaxia, ¿ok? Tarda 26.000 años, más o menos. No me voy a poner a discutir esto, pero será más o menos. La cuestión es que antes de finalizar el verano galáctico, ya la humanidad tenía contacto con estos seres de agenda positiva y también los de agenda negativa, y sabíamos lo que iba a pasar en la Tierra, me dice el maestro Adama. Todos lo sabíamos, que íbamos a entrar en una etapa de ostracismo, íbamos a entrar en una etapa de oscuridad, y donde iba a ser muy necesario mantenernos como viviendo en lo más básico de la 3D, porque de ahí era la información de la vivencia, la fuente de la vivencia. ¿Qué iba a pasar cuando el ser humano cerrara sus chakras por esa oscuridad galáctica, por ese invierno y ese otoño, y empezar a vivir más metido hacia adentro, más retraído, más desconectado? Y bueno, ya sabemos lo que pasó estos últimos 13.000 años de desarrollo de estas distintas evoluciones. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo es posible que si hubiera la Tierra tenido contacto con los seres extraterrestres, no hubiera huellas, no hubiera algo que pudiera decir, esto se hizo con esta tecnología o esto se apoyó con esto? Y la realidad es que esto es lo que afirman muchos detractores del fenómeno OVNI, que al no haber una prueba científica de por medio, ¿cómo demostrar que existieron, ¿no? Por supuesto, hace tantos milenios. Pero el que se cierra todo esto, con culo de botella, ya sabemos que nunca va a poder encontrar la verdad. Por eso siempre hay que estar abierto a todas las posibilidades, explorarlas, visitarlas, entenderlas y ver qué pasa. Si vos empezás a dar cuenta de las distintas culturas, sobre todo las Mesoaméricas, de la Mesopotamia antigua, Asia, Egipto, podemos ver incluso muchos murales en distintos lugares del mundo y arquitecturas que no eran propias de cavernícolas y que tampoco eran propias de gente que no tuviera un buen uso de herramientas. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero picar una piedra acá con una masa y un cortafierro, le decimos acá, un cincel, llámenle en otro lugar, y me cuesta un Perú. No quiero saber cómo hicieron estas personas para crear monumentos como las pirámides, en donde no tenés ni un leve margen de error entre bloque y bloque de piedra, ni hablar de explicar todos los intentos que hicieron los arqueólogos de lograr explicar cómo llegaron esos bloques ahí, cómo los pusieron, arrastrándolos a través. No hay ninguna huella de esos usos. O sea,
no hay ninguna huella ni un rastro de una computadora, así como no hay rastros de ningún tipo de polea extraña, y lo que hay solo son conjeturas. Los fenómenos de la pirámide, los fenómenos intrínsecos que pasan con el campo electromagnético de la pirámide, aparatos que pierden su capacidad, se apagan, se bloquean dentro de lo que es la esfera de la pirámide, que no tienen una explicación de una simple construcción. A ver, gente, nosotros armamos nuestras casas con bloques, con cosas, y no ocurren estos fenómenos que se están dando en estos monumentos. Entonces esto me llevaría a abrir un debate de pensar, tal vez hubo alguna obra o alguna clase de seres que pudieran haber participado en esa construcción. Cuando yo pregunto a mis guías, ¿por qué es que nunca han dejado otras marcas, como algo fehaciente que digan, dejé un celular? Y los guías me dicen, hemos dejado mucho. Pero lo cierto es que solo van a estar allí para quien está dispuesto a abrirlo. Como esas momias que encontraron relojes, anillos tipo de relojes hechos en Suiza. Momias que tienen, no sé, 4.000, 5.000 años. No existía eso, ¿entendés? Esas cosas que no tienen explicación y que los dejan ahí y que la gente no habla, ¿no? Esas cabezas que miran el cielo, esa afición de todas las culturas viendo Orión, ¿sí? Viendo a Sirio, viendo a ciertas estrellas celestes, que vos decís, wow, ¿por qué todos teníamos la misma fijación? ¿Ok? Obviamente esto queda personal para cada uno, pero es para abrirte un debate interno y no cerrarte a la posibilidad de que no somos los únicos seres sintientes que habitan el universo. Sería muy egoísta y muy tonto pensar que no habría vida fuera de la Tierra, porque hoy vemos dentro de la Tierra vida a todo nivel. Lo que pasa es que el ser humano no considera vivo algo que no se parece a él, ¿sí? El humano tiene este condicionamiento mental. Ay, si no habla, si no se para bípedamente, no es un ser sintiente, orgánico, no es vida. Y no es tan así. Lo digo para el común de la gente, ¿sí? No para la gente que realmente viene estudiando y viene conectándose con los distintos organismos de la Tierra, ¿ok? Desde las hormigas, las plantas, desde los animales que nos acompañan, las aves, las serpientes, los peces, todas esas clases de organismos son vida. Por tanto, si hay tanta riqueza dentro de un planeta, cabría esperar que haya vida dentro de otros. ¿Ok? Y aquí es cuando empezamos, dice, a entrar en este otro margen, que sería la vida fuera de la Tierra, ¿sí? Pero que no todo se expresa de la misma forma que nosotros concebimos aquí desde la 3D, desde la visión de la 3D. Porque yo puedo ver la vida orgánica con mis ojos físicos y decir, sí, acá hay una hormiguita que está caminando arriba de la computadora, o mi perro, o mi gato, mi hermano, o el árbol del vecino, ¿sí? La veo tangiblemente, lo puedo tocar, lo puedo sentir. Pero ¿qué pasa con esas formas de vida que no son visibles al ojo humano, al ojo físico, o no son perceptibles por ninguno de nuestros sentidos, pero que aún así están en nuestro planeta? Estas experiencias las están teniendo mucha gente en estos encuentros clasificados como paranormales, ¿no? Entonces, cuando yo digo que estoy viendo una sombra, algo que pasa, cuando digo que estoy canalizando un guía espiritual, cuando digo que veo un animalito que estaba ahí y de repente desapareció, todas esas cosas nos están hablando de que la Tierra no está en un único formato. ¿Y qué hace que yo pueda observarlo o que no? Y ahí es donde el Maestro Jesús me dice, es el observador. Hasta que el observador no cambie en su enfoque, hasta que no aprenda a ver lo que está escondido detrás de lo simple, ¿sí? De lo que está a simple vista, no vamos a poder observar más allá. Y esto es un gran experimento científico, porque el átomo no lo conoceríamos
y las potencialidades del átomo tampoco, si no hubiera habido científicos que estuvieran dispuestos de ver más allá de lo físico. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Entonces, la ciencia, la espiritualidad, el fenómeno ovni, las dimensiones, todo está sumamente ligado. ¿Por qué hablo del átomo? Porque vamos a ir a la física cuántica y hay una explicación bastante interesante en la física cuántica, que son las teorías de las dimensiones creadas por las multifrecuencias o vibraciones que tienen las partículas cuánticas, ¿sí? Que son materiales y no tan materiales. Según su comportamiento, estas partículas vibran en distintas frecuencias, me dice la maestra Atareas, y estas partículas, al vibrar en esas distintas frecuencias, crean como estados disonantes o estados armónicos, ¿sí? En la materia, que ustedes a simple vista no son capaces de percibir. Si yo tomo este frasco, esto está vibrando en un sentido y en un estado, ¿sí? Que es muy real para nosotros. Yo lo puedo tocar, lo puedo ver, hay líquido adentro, hay color. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera, la maestra Tereas dice, pensalo bien, que esto está vibrando en multidimensiones? Por tanto, acá hay cosas que no estás viendo. Así como yo podría destaparlo y percibir el aroma que esto tiene dentro, esto significa ir más allá de lo que estoy viendo y empezar a investigar. Lo mismo pasa con la física cuántica. Estamos tratando de investigar y ir más allá de lo que el simple ojo humano puede ver. Esto estaría vibrando en múltiples dimensiones por esta teoría que muchos llaman cuerda, ¿sí? Se crearían una serie de armónicos, ¿sí? En conjuntos alrededor de este objeto, que hace que vos lo veas tangible en esta dimensión, que es 3D, pero lo veas intangible, sus otras partes no se están haciendo visibles porque están resonando en distintas frecuencias, ¿sí? O están resonando en distintas dimensiones. Esta teoría de cuerdas es muy peculiar, dice, porque a través de ella podemos entender el mundo como en dimensiones. Y lo voy a explicar simplemente, ¿sí? Si querés una explicación científica, puedes ir a un documental, a un libro o a otro lugar. Pero acá debemos explicarlo sencillamente para que la media lo comprenda, ¿ok? Me dicen, si vos querés entender el fenómeno de los armónicos, de la armonía cuántica, tenés que comprender que cuando se generan estos movimientos armónicos y disonantes de un objeto y se desfasa en las distintas dimensiones, esto está generando la multiplicidad del hábitat de este objeto en esos distintos estados, ¿ok? Es como si yo reproduciera una película en varios televisores y de repente empezara a adelantar en el tiempo algunos, a trazarlo, a cambiar de canal, a ver otras cosas y estuviera observando casi 100 pantallas al mismo tiempo con distintas cosas. Aquellas personas que tienen la capacidad de observar esos estados disonantes y armónicos que generan los estados vibratorios cuánticos son los que nosotros conocemos como mediums. Un medium es un medio capaz de poder observar lo que está más allá de lo físico. Y para llegar a un estado de despertar y de apertura, debe haber extendido sus sentidos orgánicos a poder percibir más allá de lo real, de lo que percibimos como real, ¿ok? Porque yo para ver cómo vibra este sistema energético, este objeto, debo ser capaz de poder extender mis propios sentidos. Un objeto que vibra en la dimensión 19ª no va a estar en la misma armonía y en el mismo conjunto que yo lo veo acá. Acá estoy viendo un áurico, ¿sí? Con un líquido naranja, pero si lo voy observando por distintas vibraciones, sería capaz de ver las influencias energéticas de los ángeles en él, sería capaz de ver las influencias energéticas de las plantas, podría incluso percibir la luz del objeto más radiante, con otros colores más vivos, más armoniosos,
Todo esto se debe... Hola gente, bueno, tuve un pequeño inconveniente, se quedó sin audio el programa que estaba haciendo, así que me di cuenta, pero prácticamente se perdieron casi 15 minutos de grabación, así que espero que esté saliendo bien ahora este programa con otro micrófono. Te contaba de esto de las dimensiones para que nosotros entendiéramos que ser medium implicaba poder ver en esas distintas frecuencias, en estas distintas dimensiones, adaptando nuestros sentidos, todos los sentidos orgánicos, a la percepción extrasensorial más elevada de lo normal, ¿ok? Para poder explorar esas distintas dimensiones y esos estados que tiene la Tierra, que no son tangibles a nivel biológico, y poder describirlos y poder vivir en esta frecuencia. Vuelvo a repetir que hay muchos seres que habitan, o que habitamos, me dicen las maestras, a la maestra Artea, en esas frecuencias y en esas dimensiones. Por tanto, una de las cosas que les íbamos a estar pidiendo, pues tengo dos maestros aquí atrás, es que si nos estás viendo, podés describirnos aquí, la maestra Altea, el maestro Alfrein, describirlos como los ves, siempre esto con la predisposición de tu tercer ojo, descríbelos, sería una buena forma de contribuir a otros que no pueden verlos, ¿sí? Es importante que ustedes comprendan lo siguiente: para poder expandir sus sentidos orgánicos a una percepción extrasensorial, se debe hacer un trabajo muy claro y muy puntual de limpieza, de liberación de chakras, de liberación de todo lo que estorba en el medium y que hace que su canal se ensucie y no permita estas conexiones, ¿no? De poder percibir lo que está más allá de la tercera dimensión. Cuando uno empieza a vibrar en otra frecuencia y empieza a canalizar, lo más seguro es que empecemos a vivir más en quinta dimensión. Y esto simboliza que vamos a ver y oír y oler y tocar cosas que no están en el plano de la 3D, que están vibrando en estas otras frecuencias. ¿Y cómo es esto posible? Es posible porque tu vibración se está estirando en ese rango de lejos de tercera y va estirándose en el rango de quinta, y vos podés empezar a ver, a sentir o a experimentar cosas que naturalmente, perdón, hay mosquitos dando vuelta, que naturalmente no los podrías ver si no lo tuvieras, ¿sí? Dependerá de ustedes abrirse a este rango de observación disímil de lo que es la tercera dimensión. Hay seres alienígenas que habitan estos rangos y que permanecen ocultos allí. Al principio esto era lo que me decían los guías, porque es mejor que entrar en un diálogo con un contacto directo con alguien que no está preparado aún, ¿ok? Y que hoy sabemos que el ser humano es sumamente violento y antes de decir hola ya gatilla una bala. Y sí, es importante que no queremos tener esta clase de primeros encuentros. Por eso estamos preparando a la humanidad para tener un encuentro cercano mucho más ameno, ¿ok? Y eso es importante, y es importante que todos lo entendamos. No va a haber un encuentro real, tangible, hasta que el ser humano no esté un poco preparado para esta situación, para no responder con violencia. ¿Pueden ellos invalidar nuestra tecnología así tan fácil como presionar un botón y desactivarla? Pero ¿qué pensarían? Eso era lo que me decían en el audio que se borró. ¿Qué pensarían ustedes de una persona que les invalida toda la tecnología y que se presenta a decir hola? Evidentemente sabemos que no es con un grado de familiaridad, sino que lo pueden considerar como hostil o incluso con una agenda secreta, ¿ok? Por eso estamos preparando a la gente para esto. Uno de los encuentros más claros, que creo que esto no lo hablé previamente, si es así les pido disculpas porque cuando canalizo no sé todo lo que digo en su momento y como se borró gran parte del audio, después cuando lo edite veré. Pero una de las cosas que te decía era que se están preparando estos encuentros de cuarto tipo. Los encuentros de cuarto tipo son prácticamente casi telepáticos, hay una conexión directa entre el ser humano y estas especies alienígenas en distintas dimensiones o fuera incluso del planeta o del sistema solar.
Esta clase de encuentros están preparándose cada vez con mayor frecuencia, por eso estos mediums que están alineándose y los estamos activando es para que puedan recibir nuestros mensajes y hacérselos llegar, como está haciendo María Laura, a través de un medio físico, ¿sí? Diciéndoles, che, estamos acá presentes, ¿no? Esa sería la impronta. Y esa es una de las agendas más positivas que tenemos, porque el ser humano tiene que empezar a recibir otra clase de ayuda, otra clase de introducción, empezar a minorar un montón de las circunstancias que tenemos como violencias, violencia de géneros, abusos, maltratos de otras especies, contaminación, todo eso hay que cambiarlo en una gran plataforma de transformación. Y en algún punto también queremos ayudarlos para que no estén siempre dando pelota con lo mismo, jugando en la misma cancha sin pasar. Me dice, es como un jugador de fútbol, como Messi haciendo jueguito en vez de iniciar el partido. O sea, estarían muchos años. Y lo que buscamos es ayudar y promover un gran crecimiento juntos, porque nosotros también vemos su evolución y entendemos también nuestros propios orígenes, ¿ok? Porque no todos nacieron sabiendo y no todos nacimos teniendo una civilización extraordinaria. Algo de lo que les decía es que muchos de la gente contactada son personas que... Algunas de las gentes contactadas son personas, son personas que no tienen una gran invasión masiva tecnológica y que cuando cuentan sus cosas las están contando desde su vivencia personal, desde tal vez su ignorancia, desde su ingenuidad, y por eso muchas veces buscamos contacto con esta clase de personas, porque no es lo mismo que te lo cuente un chico de campo, su experiencia con algo que tal vez no entiende, alguien que esté, no sé, inmerso en los videojuegos y te esté hablando todo el tiempo de esto y sabe lo que es la inteligencia artificial, que vos dirías, bueno, esta persona se la inventó, ¿no? Nosotros buscamos y propiciamos esto para que también el común de la gente entienda que no hay detrás un trastoque de información o que es un invento, sino que realmente le está pasando esto a la gente. Hay una película muy interesante que está por Gaia, pero también la podés buscar aquí en YouTube, que se llama Testigo de otro mundo. Y le pasó a un chico de aquí de Argentina, no me acuerdo si esto ya lo había dicho, lo voy a ver más adelante, pero buscala. Esta persona tuvo un contacto con estos seres alienígenas y fue un momento muy fuerte para él. Le transformó toda su vida, para colmo él se asustó un montón, ¿sí? No era lo que buscábamos, me dice, pero él lo tomó de esa forma, porque en base a su entendimiento, en base a su ingenuidad, en base a su conocimiento de la vida, era lo que pudo procesar, ¿ok? Mírenlo porque está muy bueno. Y hablando un poco de estas dimensiones, también me decían los guías, con estos seres que habitan estas dimensiones, también está buena la película Wonderland. Yo utilizo mucho la filmografía para que ustedes puedan comprender y volver a verlo con otros ojos. Wonderland es una película que se desarrolla entre dos dimensiones, la actual, la Tierra de 3D, y una que vibra en un planeta o Tierra paralelo, en otra dimensión, donde prácticamente no hay vida humana. Para poder acceder a esa vida humana hubo que hacer un cambio, y aparentemente esto yo no me acuerdo ahora, pero creo que los primeros humanos que llegaron ahí fue por una invitación alienígena, ¿sí? Que los invitaron a esta dimensión y ayudaron a muchas personas de aquí de la Tierra a ir y venir entre esas dimensiones, creando Wonderland, ¿no? Que era una ciudad tecnológica, una ciudad del futuro, cuyo propósito era preparar a la Tierra para la conexión masiva entre las distintas especies de las distintas dimensiones. Más o menos. Mírenla porque está muy buena también y explica cómo muchos seres con agenda positiva y negativa están habitando estas dos dimensiones y no somos conscientes de ello. Yo te voy a contar un poco un encuentro que tuve
justamente hoy a la madrugada, ayer me fui a acompañar a una amiga y a la hija a ver un encuentro de como sería la Comic Con, no, en una cosa así de K-pop, de pop coreano, donde los chicos hoy, los adolescentes, están fascinados con eso. Entonces, bueno, las íbamos a ir a acompañar y era un lugar muy chiquito, no era demasiado grande, pero era un tumulto de gente. Prácticamente entraron las nenas solas, nosotros las esperamos un poco afuera, pero estuvimos dando vuelta un ratito ahí para tratar de ingresar hacia un escenario que estaba en el fondo, un poco medio lúgubre. Acá en la ciudad de La Plata fue esto. Bueno, tomamos unos mates mientras esperamos y después volvimos. Yo después me quedé cenar un rato ahí, charlamos con mi amiga, me volví. No me volví pensando en eso ni nada. A la noche tengo un sueño que yo ya sé cuándo son sueños normales y cuándo no lo son. Este no era en sí algo raro, empezó como que yo estaba hablando con personas alrededor de una piscina y estas personas se daban vuelta y yo veía en su espalda como si tuvieran comida almacenada, ¿sí? Comida debajo de la piel. Veía que incluso la espalda era sumamente grande. Yo les mojaba la espalda y le decía, ¿no te duele? ¿Qué cosa me decían? Como que la gente no se daba cuenta que tenían cosas puestas en la espalda. Inmediatamente como que abro los ojos y me veo en ese mismo edificio donde había estado la tarde, nada, habremos estado una horita y algo, me veo ahí mismo, ahí adentro, con nenas, con chicas que estaban ahí, que eran las que habían ido al encuentro, y unos seres que parecían etéreos, que flotaban con unas capas. La cara era como romboidal, ¿sí? Con la zona donde serían nuestras mejillas eran como más alargaditas, ojos bien grandotes, como grandotes oscuros. No eran los zetas estos que ves en las películas extraterrestres, no, eran otros y eran más etéreos y flotaban. Entonces unos de estos preguntaban a las chicas, hacían fila, ¿cuál es tu sueño? Y ellas les decían, bueno, yo quiero bailar como fulana de tal. No te puedo reproducir los nombres porque no sé nada de K-pop, pero sí eran grupos coreanos que hoy cantan. Y me gustaría bailar y me gustaría ser así. Ah, bueno, listo. Ellos como que les daban a firmar algo, ¿sí? Como si les dieran un cuadernito y ahí ellas firmaban. Y luego le decían, bueno, cerrá los ojos, y venían otros detrás, les ponían cosas en la espalda, ¿sí? Como si les rellenaran la espalda con cosas. Y ellos le decían, bueno, ya estás lista, quédate tranquila que tu sueño se va a cumplir. Era como si le ofrecieran a estos niños, a estas niñas en su ingenuidad, la capacidad de volverse famosas, de ser mediáticas, de ser, ahora está muy de moda los influencers, de poder ir a estos lugares. Les hacían promesas espirituales, ¿no? Espiritualmente, de que ellos iban a lograr este sueño. A cambio de esto, ¿no? De firmar, y les ponían cosas en la espalda. Cuando yo me miro, siento que ya tenía los tajos hechos en la espalda, y uno de esos se acerca a uno de estos seres, medio flotando, y me dice, ¿vos cuál es tu sueño? En ese momento yo abrí los ojos y estaba en mi cama, me había despertado y dije, qué sueño loco. Vuelvo a cerrar, me entro a dormir otra vez, me veo en el mismo lugar y otro ser que me mira. Y yo digo, ¿qué es esto? Y yo hago la oración de los registros para llamar a mis guías. Es una señal que yo tengo con ellos de que inmediatamente algo está pasando. Entonces vienen y me auxilian. Hice la apertura de los registros para llamar a mis guías y no tenía ningún tipo de respuesta. Y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen? Entonces inmediatamente uno de estos seres, y ahí me di cuenta que estaba pasando algo, porque yo ya estaba despierta y todo, cerraba los ojos y tengo la capacidad de hacer proyección astral consciente. Y estos seres me miraban y me decían, sos una medium. ¿Cómo entraste vos acá? Me decían, ¿no? Parecían muy amables, pero sus intenciones claramente no lo eran. Yo no le emití palabra, simplemente los miraba y ellos me miraban a mí, empezaron a llamar a otros
Y yo en ese momento digo, bueno, por favor guías, comuníquenme con la comunidad galáctica o alguien que esté listo para interactuar con esto. Y empecé a sentir la presencia de los guías como fuera de ese recinto, estaba todo cerrado, y sentí que estaban esperando afuera. ¿Esperando qué? No lo sé. Yo solamente decía, bueno, intervengan, entren, porque algo está pasando. Acá estaba llena de gente, se empezaron todos medios a inquietar, y en ese punto sentí que se abrieron las puertas e ingresaron como 20-30 guías, fácil, dentro del recinto, y empezaron a sacarnos a todos, ¿no? A mí me sacaron, me pusieron en otro lugar, afuera, cruzando la calle, y a las chicas y a las nenas y a los padres de esas nenas también. Y fue un momento raro, porque en ese momento se cerró las puertas, y empezó a ver como mucha luz blanca, y yo ya, como estoy acostumbrada a cosas raras, dije, bueno, que se arreglen los días, me dormí. Pero me picaba la espalda, y me quedó una picazón extraña en la espalda, como si fuera una alergia, muy heavy. Lo que yo escuchaba cuando estaba ahí era la palabra arcontes. No tenía mucha idea de qué carambas era arcontes, así que empecé a buscar información, y dejé este programa de hoy lunes, tengo que hacerlo de este tema, porque fíjate cómo las visitas siguen sucediendo, las cuestiones, y estos seres tenían agendas negativas claramente, que es el control, pero digo, siguen ocurriendo estas cosas el día de hoy, y la gente con su ingenuidad firma contratos, porque esto lo vi en adolescentes y en niñas, pero me ha pasado con seres reptilianos tipo lagartos, que lo hacían con gente de todas las edades, acá en otro lugar de la ciudad de La Plata. Ni hablar en grandes ciudades como podría llegar a ser Buenos Aires, Londres, París, Madrid, etc. Estas cosas están pasando, gente, y vos vas a comer, te vas a tomar una cerveza, salís con tus amigos, y estos lugares están energéticamente intervenidos y detectan cuáles son las personas más probables de estafar. Igual que un ladrón te estafaría en físico, bueno, lo mismo pasa con estas entidades. Busca a las personas con más problemas, con dolencias, con ilusiones, que son ingenuos a la hora de firmarte algo, y como están en estado onírico, uno no es consciente todavía, el ser humano no lo es cuando duerme. Para ellos es mucho más fácil hacernos firmar cosas. Y créeme lo siguiente, si vos estás dormido, eso no te exime de que lo que firmás no lo hayas firmado vos. Por tanto, tiene tanto valor como algo que hayas firmado a nivel físico. Ojo con esto, ¿sí? Porque la gente dice, pero yo estaba dormido, fue un sueño nada más. No, lo que vos firmás a nivel onírico, que es una proyección de tu cuerpo astral, y es lo que ellos hacen. Tienen la capacidad de absorber tu cuerpo astral y te llevan hacia el lugar donde vas a hacer el pacto, ¿ok? Y vos con esta ingenuidad, como pasó con estas nenas, que yo las veía, firmás sin darte cuenta, con la promesa de que vas a tener una solución a alguna cuestión de tu vida. Como estamos vulnerables, como estamos ingenuos, es mucho más fácil para ellos atacarnos en el estado astral, ¿ok? Estos arcontes, yo lo que estuve buscando información, porque realmente no tenía mucha idea de ellos, son seres que aparentemente habitan el anillo exterior de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia. Me dice la maestra Altea, son seres que han habitado o cohabitado los hábitats más bajos de la Tierra, cuarta dimensión, ¿sí? Durante muchísimo tiempo, y que siguen hoy. Ellos se alimentan de estas ingenuidades, se alimentan del deterioro humano de su sistema cognitivo, ¿sí? de volvernos tontos con estos celulares sin habilidad de pensar y de elegir qué es lo que queremos para nosotros. No somos seres conscientes. ¿Qué mejor que niños vulnerables donde su sistema de detección, ¿sí? de intuición, de detección, no está funcionando? Y más si están todo el día absorbidos por la tele, si están todo el día absorbidos por las series, por los juegos, no son capaces de detectar cuando algo está bien y cuando algo está mal, aunque ustedes crean que sí. Son mucho más fácil de ser invadidos
que personas que ya están con un sistema cognitivo y un trabajo espiritual intenso, en donde hay cosas que no te cierran, o que un adulto. No obstante, los adultos también son fácilmente corrompidos si no tienen un sistema de creencias trabajado, me dice el maestro Alfeir. ¿Por qué? Porque son más fácil y más vulnerables. Cuando vos empezás a interiorizarte en estos temas espirituales, empezás a tener conocimiento del mundo que te rodea, sos más peligroso. Y no sos tan fácil de inducir, ¿sí? Vos preguntarás, entonces María Laura, si ya has estado en 2 eventos, quiere decir que vos sos fácil de engañar. No, me dice el maestro Alfeir. Lo que hizo María Laura es una actividad que suelen hacer algunos de los maestros que están encarnados y cuya misión de alma es ayudar a otros a evitar estas estafas. Es una forma de salvataje álmico que lo tienen ustedes estando encarnados como desencarnados. Ayudan a otras almas. Entonces, con la comunidad galáctica y otros seres que son sus guías espirituales, ellos se ponen de acuerdo y baja su vibración, su frecuencia, para hacerlo más parecido posible a una persona no despierta en el planeta, y es llevada a esos lugares. Una vez que ella entra y es detectada, como la energía y el nivel vibratorio se baja tanto, lo mismo harían algunos ángeles para hablar con ustedes, bajan tanto la frecuencia que parecería que está dormida como todos los demás. Y ahí es cuando la comunidad galáctica detecta dónde está la irregularidad, en qué firma o en qué dimensión, porque si el evento está ocurriendo, ponen en el piso 20 del edificio y vos, la comunidad está en el 50 y tiene control en el 30 o en el 10, hay cosas que no vemos, dice. Entonces tenemos servidores de luz que nos ayudan a detectar dónde están las irregularidades entre las dimensiones, ¿ok? Y cuando eso pasa, nosotros podemos accionar, pero si no, no podemos detectar absolutamente todo. O sea, no hay una forma de controlar todo lo que pasa en la Tierra. Por tanto, me dicen los guías, esta experiencia nos sirve a nosotros para poder ayudar a otras almas que sí están siendo engañadas y estafadas, y después volver a romper todos los círculos y estos contratos y que estas almas sean libres. Lo cual no quiere decir que la misma alma no pueda volver a ser engañada otra vez, porque si su ingenuidad sigue persistiendo, es mucho más fácil, ¿sí? Son vulnerables, ¿ok? ¿Qué es lo que me dicen los guías? ¿Y por qué te contamos esta experiencia? Porque esto está pasando hoy, gente, está pasando hoy en la Tierra. Y todavía estamos esperando que se aparezca un extraterrestre con figurita y nos hable, nos diga hola, ¿cómo estás? Fumando un cigarrillo. No va a pasar de ese modo. Si vos crees que va a pasar de ese modo, no va a pasar. Al menos no todavía. No para el común y el masivo de la gente, y no para los seres extraterrestres de agenda negativa. Porque lo que están haciendo es obrar a escondidas, como un submundo de gente, de seres estafadores y otros seres que están actuando por debajo de las órdenes de la comunidad galáctica, que son las órdenes de armonía y no interferencia de dominio con las especies o las almas que están evolucionando en un planeta. Entonces, esto lo están haciendo como detrás de escena, ¿se entiende? Y me dice, y está pasando hoy, y somos vulnerables si no despertamos conciencia. Por eso este podcast buscaba hablar un poquito de todo esto y ayudarte a entender que hoy tal vez muchos de ustedes están teniendo estas experiencias raras y también creen que solo es un sueño, que no se han preguntado más allá, ¿sí? Algunos los han venido teniendo hace bastante tiempo y lo toman como algo normal o como un sueño tonto o algo raro que soñaron. Presten atención, porque su intuición, porque su intelecto, porque su energía está despertando en todos lados. Entonces van a tener vivencias raras como estas. Cuestiónenselas, cuestionen la realidad en la que viven, cuestionen todo, ¿ok? Es así como vamos a empezar a distinguir estos seres, cuáles son las agendas que tienen, y estos arcontes, que obviamente no dije, pero se alimentan mucho de nuestros programas mentales emocionales, se alimentan mucho del deterioro ético de la humanidad,
de la violencia, engendran odio, violencia. No le voy a echar a los extraterrestres la culpa de todos los males de la humanidad, porque nosotros aceptamos y colaboramos, pero sí son grandes manipuladores de esto. Dicho sea de paso, hay mucha gente en YouTube que reparte información y que trabaja a servicio de estos arcontes o de seres parecidos a ellos, que lo que van a hacer es desvirtuar tu información personal. Por eso, ojo, cuando vos hay algo que no te resuena, ojo, tomalo, olfatealo, le decimos en Argentina, y toma algunas cosas. Vos te vas a dar cuenta lo que puede llegar a ser real y beneficioso, y una persona que te está manipulando de alguna manera para que vos tomes cierta información que puede causarte no solo un malestar, sino que no te sirve para nada y que te puede causar un daño psicológico, físico, etc. Los manipuladores a nivel mental existen en la Tierra encarnados como humanos. Ojo con estas personas, porque también están al servicio de los agentes negativos, ¿ok? Y están para desvirtuar la información. Así como hay seres de luz y seres extraterrestres que están buscando la conexión de los humanos, que cada uno por raciocinio propio logre distinguir el bien y el mal, desde la ética, desde el amor, empiecen a vivir mejor y en armonía en el planeta y entre ustedes, hay seres humanos al servicio y canalizadores oscuros al servicio de la desinformación. Cuanto más desinformación creo, cuanto más niego lo que pasa, cuanto más te manipulo para que vos creas en algo, más sospecha de eso, ¿ok? No te digo que María Laura sea la mejor de todas las canalizadores, hay un montón, cada uno en un estado diferente de conciencia, pero sí hay algo que tenemos que soltar, que es el apego a un solo canal o a una sola información, ¿ok? Tenemos mucha visibilidad de distintos canales y nosotros tenemos que empezar a discernir qué es lo propicio, qué es lo real de lo que no lo es, y empezar a cuestionar cosas, porque vemos gente que incluso cuando alguien te da una versión un tanto diferente o expandida de la información, es rotulado de ser oscuro, es rotulado de ente negativo, es rotulado de un montón de cosas. Me ha pasado con gente que yo, por ejemplo, en una época trabajaba mucho con las llamas gemelas y daba la percepción de lo que me habían enseñado mis guías, de que las llamas no son dos, de que hay más llamas gemelas. Ellos me explicaron las generaciones álmicas con un detalle tan grande como si fuera una enciclopedia. Y cuando yo puse esto, hubo una persona, creo que era española, muy cerrada mentalmente. En esos momentos yo recién empezaba a canalizar, y por supuesto esa información que yo le daba era una percepción, un trabajo con mis guías, pero ella obviamente me rotuló de ser oscuro y tenía un montón de seguidores y de gente que la seguía sin cuestionar nada, ni siquiera lo que ella decía, y gente que fue heavy en un momento, como atacando, ¿viste? Obviamente yo traté de no darle demasiada importancia, no me engancho con esas cosas, justamente porque son seres oscuros, es el target que tienen. Trato de no engancharme y no darle más posesión en mi vida ni entrada en mi vida, pero como esta mujer hubo mucha gente oscura y hay mucha gente oscura que busca desinformarnos, que se enojan cuando la gente no coincide con su parecer. Podemos estar canalizando diferente. Yo no les digo que me crean a mí, lo que sí les pido es que tomen conciencia, porque yo sé que muchas de estas experiencias lo están teniendo ustedes, que experimenten, que raciocinien, por favor, por su propia mente, tomen contexto, esto puede ser, no puede ser. Si yo les digo que la lapicera cae así, ustedes pregúntense, ¿realmente cae así? ¿Podría ser, no podría ser? Cuestionen un poquito más las cosas. Esto no significa ir hacia otro y atacarlo, decir, vos no sabés nada, no pasa por ahí, es tomar la información y ver qué resuena conmigo y qué no, que hay cosas que capaz que estoy dispuesto a aceptar y otras cosas que no. Todo esto, yo lo digo, es muy importante para empezar a identificar los seres que nos rodean
y cuánto es creencia y cuánto es realidad, ¿ok? Porque hay gente que tiene muchas creencias erróneas, negativas, gente que ha escuchado cosas que tal vez las percibió otras personas y ellos repiten como loro. Disciernan más, por favor, ¿ok? Hay seres y entidades de agendas muy positivas, muy luminosas, como el maestro Jesús Sananda, y hay seres muy oscuros, ¿sí? Que buscan la oscuridad total del planeta, la subyugación de la humanidad y la subyugación de todas las razas del planeta, y no solo de este sistema, de otros. Entonces, para poder distinguirlos hay que estar unidos y en entendimiento y en conocimiento y en sabiduría y en despertar, ¿ok? Gente, espero que hayan disfrutado este programa como yo hacerlo. Te pido que te suscribas a este canal, que nos des un like, que nos dejes tu comentario si vos querés, y te invito a compartirlo para que más gente pueda llegar a esta información, que es impresionante lo que nos están dando los guías en contenido. Yo siempre les digo, no escuches al mensajero, escucha el mensaje, ¿sí? Ni siquiera me mires a mí, por eso el podcast suelo hacerlo en audio, porque me parece que lo importante es los mensajes que los guías están dando. ¿Cómo nos puede servir esto en nuestra vida cotidiana? Dice el maestro Alfeir y la maestra Altrea. Porque vos en tu vida cotidiana estás sujeto a muchas cuestiones básicas de tu vida que no logras superar, como por ejemplo miedos, improntas negativas del carácter, como pensamientos que te carcomen, rumiantes que no se van, autodesgaste, automutilación, depresión, un montón de cosas que nos pasan como seres humanos, enfermedades que no tienen nada que ver con nosotros ni con nuestro sistema energético, sino que tenemos intervenciones negativas que, a menos que nosotros las entendamos y entendamos que están ahí intentando cumplir su propósito con nuestra vida o con la tierra, y si yo no los veo, si yo no me empiezo a trabajar, si yo no empiezo a despertar y a sanear mi vida, es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil salir de esa depresión, de esa tristeza, de esas ideas de suicidio, de esas ideas de abuso hacia otras personas, de esas ideas horrorosas que a veces tiene la gente de que nos llaman a hacer cosas malas, ¿sí? Eso tiene que ver con que tu aura está contaminada, y puede ser por estos seres como también por otros. Despertar es darnos cuenta de que existe algo más allá de la vista y de nuestros sentidos orgánicos, que pueden estar influenciando nuestra encarnación, nuestras conductas, nuestros hábitos y nuestra vida. Por tanto, no permitas que te manipulen en ningún sentido y crea vos tu propia realidad. Gente linda, gracias, dice el maestro Adama, el maestro Jesús, el maestro Saint Germain, el maestro Alfeir, la maestra Altea. Gracias por estar aquí, que son de Alfa Centauri y de Virgo, la constelación de Virgo. Gracias por habernos acompañado. Les pido a todos ustedes que sigan este nuevo programa que estamos teniendo los días jueves a las 8, que es Preguntas a tus guías, donde ustedes pueden preguntar lo que quieran a sus guías espirituales. Por supuesto, obviamente, más que personales, son cuestiones que tengan dudas en la vida, ¿sí? Pero pueden hacer lo que quieran, pueden preguntar lo que quieran, siempre con amor y respeto, y vamos a ir contestando en los sucesivos programas estas preguntas, ¿ok? Ya salió el episodio número 1 con el maestro Todd, que nos estuvo explicando cosas muy importantes sobre esto, que es canalizar. Esta es una información que, por supuesto, te la cobran. Si vos querés hacer un curso, vos vas a cualquier lado y te van a cobrar una buena de plata por esto que compartió el maestro Todd en 1 hora de programa, que son claves esenciales de canalización y también algunas preguntas con respecto a eso. Así que te voy a invitar a que lo busques en nuestro canal María Laura Cavalieri y que te suscribas al mismo para saber cuándo van saliendo los programas y de qué se tratan. Gente, besos grandes a todos, gracias por seguirme, gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio de Las Alas de Isis Podcast. Chao, chao. Gracias por haber estado ahí, en este maravilloso programa, hecho desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma para ti.
junto con todo mi equipo de luz y con tu equipo de luz con el cual resonamos, vamos a seguir creciendo, aprendiendo y conectando con más información. Quédate junto con nosotros, suscríbete a este programa, déjanos un comentario y te voy a invitar a que visites nuestras redes sociales. María Laura Cavalieri en YouTube, Alas de Isis Tarot también por esta misma plataforma. Nos podés encontrar también en Alas de Isis Kids, que es un nuevo canal que estamos sacando. Vas a encontrarnos en Instagram como @luzazuldemisser o María L. Cavalieri. Y por último en Facebook como Laura Cavalieri. Si te interesa alguno de nuestros cursos o talleres, ponete en contacto a través de cualquiera de estas plataformas con nosotros. Te mando un beso enorme y nos vemos. Bye bye.